damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Hoy continuar con nuestro estudio. Poco a poco estamos llegando a la mitad del libro del profeta Isaías, a la mitad, recién a la mitad. Pero cada capítulo es, ¿cómo se puede decir? Interesantísimo. Cada capítulo es interesantísimo, así que tratemos de captar. Yo voy a tratar de darle ahora el entendimiento que le dieron los apóstoles y también otros profetas posteriores al profeta Isaías, ¿no? Como el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, que captaron muchos de sus escritos para poder ellos también narrar. Es importante entender que un profeta, hace poco estaba escuchando de un maestro y quiero compartir un poquito con ustedes qué es un profeta. Y me interesó su comentario. En el hebreo la palabra profeta es naví. Un naví era alguien que traía el mensaje del Eterno. Traía el mensaje del Eterno. Entonces, ¿cómo podía hacer eso? Generalmente los naví decían, el Eterno ha dicho, ¿no? El Todopoderoso dice, así siempre se referían, así ellos arrancaban, ¿no? El Todopoderoso dice. Entonces, estos hombres eran, por lo general, personas que estaban enfocados en las profecías y en los escritos, en los textos. Eran hombres estudiosos en la gran mayoría. Y muchas veces, en ocasiones especiales, eran personas que también recibían un tipo de manifestación sobrenatural. Eso en algunas ocasiones ocurría. Entonces, por ejemplo, una persona estaba ahí, como el hermano Jorge, ¿no? El hermano Jorge, ¿no? Sentado, de repente así, ¡fum!, algo ocurría en su cabeza. Jorge, escucha la palabra del Señor, del Eterno. Irás y le dirás a este pueblo de San Lorenzo, congregación Betel: así dice Yahweh, yo les di a ustedes mi Torá, mi instrucción, pero vosotros os habéis alejado. Por tanto, así dice Yahweh, tal cosa vendrá. Pero generalmente estas cosas que van a venir ya estaban escritas. No era cosa que a Jorge se le hubiera ocurrido. Entonces, por eso el pueblo que oyera a este profeta que apareció así de la nada, podría identificar si era falso o verdadero dependiendo del mensaje que está dando. Si el mensaje que está dando es algo así como: y el Eterno dice, este hombre que está ante ustedes será su nuevo servidor y ustedes le darán todo lo que él les pida y ustedes le servirán como su nuevo líder y rey. Entonces ellos entenderán, este es un charlatán. ¿Me entienden, no? Entonces, si él empieza a decir, y el Eterno dice, a partir de ahora Egipto será su base, o a partir de ahora servirán a los dioses de Baal, cosas así, ¿no? Cosa que contradiga lo establecido en las instrucciones que ellos han recibido desde su antepasado, entonces ellos podrían distinguir si era falso o verdadero. O sea, no era que alguien se ponía nomás y se presentaba como profeta que recibió una revelación de lo alto, pero ocurría. O sea, esto de que a alguien de repente le venga la voz del Padre, puede ser, ¿cómo se dice?, auditiva o en pensamiento o en sueño, de diferente manera, pero le venía y esa persona sin saber se iba y hablaba al pueblo, y los entendidos en la palabra, los conocedores de la escritura, podían distinguir: este hombre ha profetizado, ha traído palabra de el Eterno. A ese tipo de personas se le llamaba, ¿cómo se le llamaba? Naví.
no profeta. Ahora, ¿por qué digo no profeta? Porque un profeta es un hombre ya mucho más posterior, ¿no? De la cultura griega, ¿no? Y un profeta era alguien que adivinaba. O sea, el que habla lo que puede porvenir, ¿no? Eso era un profeta, ¿no? O sea, alguien que estaba adivinando algo. Por ejemplo, lo que hoy en día hacen muchos predicadores. Y yo, por ejemplo, le digo a usted, señor, que usted ganará la lotería, y usted tendrá auto, y usted se casará con tal persona, y usted vivirá de esa manera. Ese, por ejemplo, es un profeta que empieza a decir y ocurrirá, adivina. Y de acuerdo a la situación de cada persona. Entonces, por eso todas las demás culturas, los demás pueblos tenían profetas, pero los hebreos tenían nabí, los que traían palabra del Eterno. Entonces la palabra correcta sería los mensajeros del Eterno, los que traen la palabra del Eterno al pueblo con el objetivo de advertirle algo, para que no le ocurra algo que ya está establecido en la palabra. Ese era un nabí. Amén. Y eso es importante que podamos entender. Entonces, de acuerdo a esos relatos, los posteriores profetas, como los que vinieron después del profeta Isaías, como Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Sofonías, que eran hombres estudiosos de la escritura y estudiosos de la palabra del profeta, podían entender lo que iba a venir sobre el pueblo, lo que iba a acontecer sobre el pueblo por causa de su estilo de vida que estaban llevando. Entonces, ¿quién sería hoy un profeta o un nabí? Un profeta sería lo que ya les dije, los que te adivinan lo que va a pasar, entre comillas. Y hay que recordar que la Torah prohíbe la adivinación. La Torah condena eso. ¿Quién sería un profeta? Alguien que estudia la palabra o que el Todopoderoso a través de la palabra le revela lo que va a acontecer con el pueblo por causa de los comportamientos que están teniendo. Eso sería un nabí. Entonces vos estudiás la palabra, analizás la palabra y el Padre te puede revelar, te puede hablar por sueños, por visiones, no sé, cada uno sienta cómo. Pero tiene que ser de acuerdo a lo que el pueblo está viviendo y se está yendo en contra de la palabra. Y por eso habla, dice. Entonces, para esa situación, el Padre preparaba personas, preparaba discípulos, apóstoles, siervos, etcétera, para que puedan ser nabí. Amén. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser nabí, mensajeros del Eterno. Para ello, tenemos que estar conectados a la Escritura. Y para ello también, quiera o no quiera, tenemos que estar conectados a lo que está aconteciendo en nuestro ambiente real, ¿no? No podemos desprendernos. No, yo no tengo nada que ver con la política, con los pensamientos, con lo que hacen los gobiernos. No me interesan esas cosas. Yo netamente la palabra y solo me conecto con la... No podemos ser así. De lo contrario, no podemos entender lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Amén. Bueno, esto es una previa, ¿no? Para poder entender. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces, hoy lo que vamos a estudiar y vamos a ver nuevamente una profecía. Una vez más, desde mi perspectiva, estos capítulos ya son narrados por los discípulos del profeta Isaías. Nosotros le seguiremos llamando profeta porque esa es la manera que entendemos, ¿no? Porque si yo empiezo a decir el nabí, Isaías, el nabí, ¿de qué está hablando? Pero nosotros ya aclarado esto, entendemos qué es un profeta. Para nuestra perspectiva, ¿no? No lo que en la antigüedad era un profeta, un adivino. Para nosotros un profeta es alguien que trae la palabra del Eterno, que trae el mensaje del Eterno de acuerdo a su revelación. Bueno, entonces vamos al capítulo 31 del libro de Isaías. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes.
y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Eterno. Y otra vez esa palabra ay, ¿no? Advertencia. Pobre. Recuerden, para este tiempo, de acuerdo a nuestro, estamos haciendo nosotros también un análisis histórico, un análisis, ¿cómo se puede decir? Probable. No es que estamos diciendo así exactamente era cuando se narró este texto, pero probable. Probablemente para cuando se estaba narrando esto, o se estaba anunciando este mensaje, ya Samaria había o estaba cayendo en poder de los asirios, y el pueblo de Judá era el único que estaba quedando, y muchos estaban huyendo hacia Judá, especialmente hacia Jerusalén, y el imperio asirio estaba tomando casi todos los territorios que estaban alrededor de Israel, y también estaba ya en su mente ir hacia Judá. Eso estaba ocurriendo, para poder entender, aproximadamente años 722 o 23, por ahí. Entonces ahí entramos al contexto histórico. Entonces aquí, este relato habla que al principio los israelitas, los de la tribu del norte, tenían su esperanza en el imperio egipcio. Sabemos nosotros que si nos aliamos a Egipto y confiamos en Egipto, ellos van a pelear contra los asirios y nos van a defender. Así ellos pensaban, pero no ocurrió así. Ahora, ¿quién está confiando en Egipto? Los líderes de Judá, las provincias de Judá, las otras ciudades de Judá, los capitanes, los líderes, estaban trayendo información al rey Ezequías para que se una a Egipto, para que vamos a hacer un gran frente contra Asiria. Hablaremos con Tiro, hablaremos con Etiopía, y vamos a hacer un gran frente y vamos a enfrentarnos a los asirios. Y el rey Ezequías estaba también en esa, ¿cómo se dice? En esa idea. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En ese momento llegaban las cartas de alguien que probablemente ya había sido exiliado, que era el profeta Isaías, porque ya no le estaban escuchando como antes. Entonces él seguía escribiendo o seguía enseñando, y sus súbditos traían el mensaje a las autoridades. Y ahí se van las cartas. Entonces va el mensaje. Pero para empezar 31 quiero recordar lo que habíamos visto en el capítulo 30 y que es importante que vuelva a quedar en nuestra mente y no nos olvidemos. Para eso vamos a entrar en esta nota. Recordando el capítulo 30. Isaías 38 dice: ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo de que este es un pueblo rebelde y terco que se niega a hacer caso a las instrucciones del Eterno. O sea, una de las cosas que vimos en el capítulo 30 es que se le manda al profeta Isaías de que todo lo que está narrando o enseñando a su discípulo se ponga por escrito. Y probablemente aquí fue donde salió que tenía que escribirse un libro que después se llamaría el libro del profeta Isaías, y que después sus seguidores continuarían, porque salió como ordenanza que sería algo para este tiempo y para los tiempos postreros. Y por algo nosotros hoy estamos estudiando, analizando, porque esto es un mensaje no solamente para nuestro tiempo, sino para los tiempos que van a venir. Les dicen a los videntes, y fíjense por qué tenía que haber algo escrito, porque estas personas le dicen a los videntes de las personas que recibían ese tipo de revelación, donde el Eterno les ordenaba, les mandaba decir algo. Dejen de ver visiones. Les dicen a los naví, a los profetas, no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables. Fíjense que esto es interesante. ¿Qué decían los profetas? No, dejen de adivinar nuestras vidas, no. Dejen de decirnos lo que nos viene, si vamos a ganar lotería, si con quién nos vamos a casar. Dejen de decirnos esas cosas. Dejen de, dice, no nos digan lo que es correcto. O sea, un profeta, un naví, alguien que trae el mensaje del Eterno, ¿qué es lo que está diciéndole a la gente? ¿Qué es correcto? ¿Y qué es lo que la gente le responde? No nos diga eso. No nos diga lo que es correcto. O
O sea, ¿qué entonces quiere que les diga? Lo que no es correcto. Ese era el tema. Entonces, como el profeta va a hablar eso, para que ya no sea más palabra de esa persona, vamos a dejarlo por escrito, vamos a escribir. Les dicen a los videntes, dejen de ver visiones. Les dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto. Díganos cosas agradables. Cuéntenos mentiras. Las personas están felices cuando le cuentas mentiras. Por eso donde hay mentiras, hay más personas. ¿Por qué no te gusta más ir ahí? Porque nos dicen cosas que es correcto. Aunque lo cambian, no, porque nos dicen cosas que no es incorrecto. Pero en realidad le gusta escuchar lo que su mente les dice. A mí me gusta que me digan que hay que vestirse de rojo y allá nos quieren vestir de azul. Algo así, ¿no? Entonces, nos gusta que así, pero allá no. Entonces por eso la gente empieza a cambiar. Por eso es importante este punto. ¿Yo quiero escuchar la verdad o yo quiero escuchar mentiras? ¿Qué es lo que me haría alejar de un lugar? Porque me están diciendo mentiras, entonces tengo que comprobar eso. Yo, por ejemplo, le digo a las personas, si ustedes creen o están convencidos 100% de que estamos diciendo la verdad, antes de alejarse, tienen que exponer también su verdad. Tienen que, mira, nosotros vemos estos puntos nos parecen que están mal, es falso, por esta razón. Entonces nos van a estar diciendo la verdad y nos van a ayudar. Pero si se van simplemente diciendo, ahí dicen mentiras, pero no se puede fundamentar, ni con la Biblia, ni con datos históricos, ni nada, entonces probablemente no quieren escuchar la verdad, quieren escuchar mentiras, probablemente, no digo que es así. Probablemente. Pero es importante entender este punto. Yo no les voy a decir, entonces vos estás diciendo que de la verdad mantelaría, vos solamente la verdad lo que decís. Porque muchísimas cosas en estos tiempos el Padre, a través de la Escritura y a través de los estudios, me ha revelado, me ha mostrado. Y siempre trato de compartir lo más cercano posible a la verdad. Lo más cercano posible. Porque como decía un predicador, probablemente nadie tiene la verdad absoluta. Todos creen tener la verdad absoluta, pero nadie la puede tener. Tiene la verdad aproximada, la verdad casi certera. Pero ¿qué es lo que, de todo esto de la verdad y casi la verdad y más o menos la verdad, qué es lo que importa? Si lo que ustedes están escuchando, lo que ustedes están aprendiendo, produce un cambio positivo en sus vidas. Hace que ustedes puedan ser personas por las cuales puedan respetar a otros, valorar la vida de otros, considerar a otras personas, darse cuenta que no es por criticar y juzgarle a otro que uno va a ser más espiritual, sino porque realmente, como dice Yeshua, muestra por frutos. Y como le dijo Juan el Bautista, y vamos a leer a los fariseos, muestren frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Con su cambio de vida hagan entender que realmente están enseñando la verdad, no solamente por palabrerías. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que poder saber ese punto. Bueno, seguimos, ¿no? En lo que era el capítulo anterior. Díganos cosas que mentira. Olvídense de toda esta tristeza, apártense de su senda estrecha, dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Esto era lo que ellos querían que se les diga. Ahora el capítulo 33 arranca así. El último texto, el capítulo 30. Tofet, el lugar de incineración. Hace tiempo que está preparado para el rey asirio. La pira tiene un gran montón de leña. El aliento del Eterno, como fuego del volcán, la encenderá. También hablaba de que ya está preparado un juicio para ese imperio que viene a traer cosas terribles contra esta nación, el rey asirio. En otra versión decía, desde hace mucho tiempo Elohim tiene preparado un lugar de castigo para Asiria, para su rey. Es un lugar ancho, profundo y tiene mucha leña. Cuando Elohim sople sobre ella, la leña se encenderá como una lluvia de azufre. Una palabra profética. Yo ya tengo mi castigo para el rey de Asiria. Arranca el 31 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda de Egipto? Al confiar en sus caballos,
en sus carros de guerra y en sus conductores, al depender de la fuerza del ejército, de ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Eterno, el Santo de Israel. Entonces, si estas palabras iban a servir para nuestros tiempos también, podemos entender que la persona que pone su esperanza en una fuerza grande, que podría ser en una congregación grande o poderosa para librarse de juicio o de castigos, entonces dice que le espera una gran aflicción. Porque muchas personas piensan, ¿no? Si tal institución es grande y poderosa, debe ser que está Elohim con ellos. Entonces la Biblia nos está explicando esto y vamos a ver que se trataba de ese punto, porque fíjense lo que viene a continuación en estos textos. Salmos 27 dice así: algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Eterno nuestro Elohim. Y recuerden que el nombre es de cómo nos comportamos de acuerdo a lo que el Eterno nos indica. En eso nos jactamos nosotros. Ustedes confían en el poder que tienen. Nosotros tenemos una gran congregación, tenemos un gran tesoro, un gran país, somos poderosos. Pero nosotros nos jactamos en el estilo de vida que llevamos, cómo nos comportamos. Entonces, ahora, que conste esto en el acta. Y si los miembros de, yo por ejemplo estoy hablando así, ¿no? Yo estoy hablando lo que la Biblia dice. Yo no estoy diciendo, nosotros en la congregación Betel nos jactamos de que vivimos muy espiritualmente, de que nuestra vida es digna y no como los demás. Yo no estoy hablando de eso. Porque alguien me podría decir, y yo conozco a algunos de tus miembros, cómo son, cómo viven, cómo andan. Entonces yo no puedo, ¿cómo se dice?, poner la mano en el fuego por todo. Yo lo que les puedo decir, que los seguidores del Eterno, los que confían en la palabra, ¿de qué se jactan? Eso sí le puedo decir. Y si entre ustedes acá y los que están escuchando en línea tienen esa misma mentalidad, eso debería de ser la razón por la cual tendrían que jactarse. No estamos hablando de una determinada congregación, ni de que la congregación donde está el pastor Sergio son así, se jactan de su vida espiritual. No, estamos hablando del que confía en el Eterno. ¿Se entendió este punto, no? Aclarado este asunto, ¿no? Bueno. Algunas naciones se jactan de sus caballos, sus carros de guerra, pero nosotros, los que confiamos en el Eterno, nos jactamos en el nombre del Eterno nuestro Elohim. Esas naciones se derrumbarán y caerán otra vez, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Ahora, ¿quiénes son nosotros? Otra vez, ¿nosotros lo de la congregación Betel? No. ¿De qué está hablando aquí? Aquellos que están confiando en la palabra. Que yo espero y quiero que sean los que estamos aquí. Yo quiero eso. Yo deseo eso. Pero esto no está diciendo para nosotros. Está diciendo para aquellos que están confiando en la palabra. Y si aquí están personas que realmente están confiando en la palabra, ellos no caerán, pero los otros caerán, dice. Así está escrito en la Biblia. Nosotros estaremos firmes. Y en lo personal, he visto esto, ¿no? He visto que la persona que confía en el Eterno y no en poderes, no en fuerzas que el mundo le puede ofrecer, siempre están firmes, aunque la situación es difícil. Aunque vienen críticas, juzgamientos. Ustedes saben que hoy en día vivir, ¿no? Tener una familia, hijos, es una cosa complicada, ¿no? El mundo mismo te arrastra, te empuja y corrompe tus hijos. Vos le mandás a tus hijos a la escuela para que estudien y sean buenos muchachos, pero el sistema que le enseña, que le mete en las cabezas. Toda cosa de ideología. Y después cuando son grandes, vos no sabes qué es lo que pasó. Yo hice todo, yo pagué su colegio, pagué su estudio, pagué esto, le pagué aquello y ahora me salió así de terrible. ¿En dónde fallé? ¿Dónde fallé? Terrible es esta situación para muchas personas, experimentar esta situación. Es por eso que la Biblia nos habla de confiar en el Eterno. Siempre hablé esto, ¿no? No piensen
que por ser buenos padres ahí, aunque eso es lo correcto, ¿no? Darle buena instrucción a los padres, pero ya está todo resuelto, porque sus hijos están preparándose para enfrentarse a un mundo totalmente corrompido, que yo veo cada día que cuesta. ¿Cuál es la mentalidad de un niño cuando es niño? Por ejemplo, ahí está, ya está Eliyá, el hijo de hermano Tadeo. Ahí está Josías también, ¿no? Está ahí Josías, ¿no? Está ahí pensando, ¿no? Ellos son niños. Para Josías, o por lo menos para Eliyá, ¿no? O para Hadasa, ¿no? Ahí está Fío también, ¿no? Para Fío, Hadasa, Eliyá, Josías. Lo más grande que hay son su papá. Papá es el héroe. Papá es el que soluciona todo. Papá sabe todo. Papá la campeón. Ahí para Fiorelita, papá la máximo. Para Eliyá también, su papá es el poderoso. Hoy papá entiende pan. No, como mi papá no hay. No sé para Josías todavía si su papá sabe todo. Porque a la mitad ya le trae tema. Cuando son jóvenes, algunos ya muy rápido, ¿no? Adolescentes, papá no entiende bebé. Papá no sabe nada. Papá no entiende ni cómo entrar en 5G. Papá no sabe ni cómo bajar esa aplicación. Qué puchas, a mi papá no entiende bebé. Apenas escribí. Papá no me entiende. Papá no comprende que nosotros tenemos que hacer tal actividad. Yo no entiendo porque ellos en el viejazo pues están. Ellos no saben que ahora ya es otra época. Que ahora yo tengo que hacer así. Que ahora así es la onda. Papá, y está treí. Ese es el lenguaje juvenil. Pero cuando ya son adultos, se casaron, tienen hijos, y va ahí la situación, ¿qué dicen? Papá tenía razón. Papá siempre luego decía así. Yo me acuerdo que papá hablaba eso. Así, hijo, cuidado, cuando usted sea grande, así le va a pasar. Ustedes también van a entender. Papá decía luego así. Papá sabía, había sido por qué. Y yo no le quería en ese tiempo escuchar. Así es la mentalidad de los jóvenes cuando son jóvenes, cuando son niños. ¿Cómo va cambiando? Y nosotros nos estamos enfrentando a esa situación. Bueno, continuamos. Josué capítulo 5. ¿Por qué el Todopoderoso le habla de no volver a Egipto? Dice así, Josué 5:9. Luego el Eterno le dijo a Josué, hoy ha hecho que la vergüenza de la esclavitud de Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. O sea, cuando ellos fueron circuncidados para entrar a la tierra prometida, era una señal de que yo les quité esa mentalidad de esclavos, esa mentalidad que tuvieron todo el tiempo que vivieron en Egipto, que ustedes venían arrastrando, que eran esclavos, que tenían que someterse a un sistema. Ahora ustedes tienen que someterse a un creador, a un único Elohim, que quiere gobernar desde sus corazones. Eso le estaba haciendo entender. Por eso, regresar a Egipto sería otra vez poner su confianza en un faraón, en un poder, no en el Eterno. Bueno, por fin vamos a pasar al capítulo 2, versículo 2, ¿no? Pero bueno, teníamos que explicar así. Versículo 2. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y atiendan bien lo que acá dice. El Todopoderoso sabe que si ustedes confían en un imperio opresor, en un imperio que los ha maltratado y los ha tenido como esclavos, y tiene esa mentalidad, porque si Egipto vence a Asiria, va a hacer lo mismo que quieren hacer los asirios. Y eso hizo. Cuando el imperio asirio empezó a caer, los egipcios empezaron a dominar nuevamente a los israelitas. Inclusive el rey Necao, ¿no? Fue el que mató al rey Josías en una batalla. Y después le sometió y puso al que él quería como su rey. Le sometió a esclavitud. Vamos a la nota 2. Dice en la Nueva Traducción Viviente, en su sabiduría el Eterno enviará una gran calamidad, no cambiará de parecer, se levantará contra los malvados y contra quienes los ayudan. Y acá yo puse este texto porque el apóstol Pablo había dejado en su escrito
una promesa que el Todopoderoso iba a hacer. Al enfrentarse, si ustedes leen todo el capítulo de Romanos, no van a entender, pero yo usé la última parte nomás, el que Pablo quería que entendamos. Al enfrentarse uno al sistema, recibe la promesa, y al someterse al sistema, recibe el juicio. Así estaba hablando. Dice Romanos capítulo 16, promesa de juicio y de restauración, versículo 24. Que toda la gloria sea para Elohim, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? La Besorá. ¿Qué es la Besorá? Las promesas que se le había dado al pueblo. Promesa de un ungido, promesa de restauración, promesa de salvación. Eso es la Besorá. En fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia, Besorá, en este mensaje acerca de Yeshua HaMashiach. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? El restaurador de Israel. Se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Probablemente desde mi perspectiva, los que guardaron este mensaje fueron los que salieron después de Babilonia, los israelitas que salieron encabezados por Edra y Nehemías. Ellos tuvieron una mentalidad que ahora el pueblo debe ser solamente judío, y este mensaje para los judíos, y solamente tienen que ser salvos los judíos. Entonces se ocultó porque en ese tiempo había muchos judíos ya mezclados, muchos israelitas mezclados, y ellos lo que querían era apartarse de ellos. Todos los que estudiaron conmigo Edra y Nehemías pueden entrar y van a saber de qué estoy hablando. Entonces, desde ese tiempo solamente se empezó a difundir un mensaje para el judío, para el creyente judío, y que todos los demás eran bastardos, plagas, inservibles, doikoi no valei, que hay otra ley para ustedes. Pero Pablo viene y no, el Todopoderoso estaba preparando bendiciones para nosotros, promesa de salvación. Y si nosotros nos unimos a este sistema, si nosotros, hablando de los gentiles, nos unimos a este sistema, lo que viene es juicio contra nosotros. Nosotros tenemos que ser parte, o somos parte también de esa promesa. Dice acá, secreto, desde el principio, el tiempo. Pero ahora, versículo 26, tal como lo predijeron los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los Naví, Isaías, Jeremías, Oseas y otros. Y el Elohim eterno lo ha ordenado. Ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él. O sea, el objetivo era poder creer al Todopoderoso para salir del sistema que estaba condenado a juicio y obedecerlo. ¿Por qué obedeceríamos? Porque el pecado, que era la desobediencia. Y el apóstol Pablo dice eso en Romanos. Pecado es la desobediencia. Entonces la desobediencia te trae juicio y quiere decir que vos te estás uniendo a este sistema. Toda la gloria sea para el único sabio Elohim eternamente por medio de Yeshua, su ungido. Amén. Esto Pablo estaba hablando, ¿no? Para hacernos entender. ¿Por qué toca este tema? Porque acá habla de que va a venir juicio para todos los que se unan a este sistema. Bueno. 3. Y los egipcios, hombres son. O sea, nosotros no tenemos que más confiar en un sistema que quiere controlar nuestras vidas y quiere alejarnos de las promesas que el Todopoderoso dejó a través de sus profetas. Eso es lo que está hablando. Los egipcios hombres son y no Dios. Dios significa poder, fuerza. En ellos no hay poder de lo alto, si hay poder terrenal. Y sus caballos, carne y no espíritu. De manera que al extender el Eterno su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Todas aquellas personas que se sujeten, se sometan al sistema manejado por hombre, van a derrumbarse. Y veamos la nota 3. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues estos egipcios son simples seres humanos, no son Dios. Sus caballos son solo carne, no espíritus poderosos. Cuando el Eterno levante el puño contra ellos, quienes los ayudan tropezarán y aquellos que reciben ayuda caerán.
todos caerán y morirán juntos. Hermano, lo que la Biblia nos quiere decir es, y esto que miren que no es raro, ¿no? Hay personas que llegan a creer que los humanos, ¿no?, los simples mortales, son un tipo de Dios que influyen tanto en sus vidas que esas personas son capaces de hacer de todo por él. Y ocurrió en el pasado. ¿Ustedes qué creen los alemanes? Los alemanes, ¿cómo le consideraban a Hitler? Prácticamente Dios le consideraba. Cuando Hitler cayó, Berlín estaba cayendo, muchos soldados generales se suicidaron. Prefirieron suicidarse antes que reconocer sus errores. También en el pasado, ante otras autoridades, muchos pensaban que eran como Dios. En el caso de, siguiendo la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? El emperador japonés, ¿cómo era su nombre? Hirohito. ¿Cómo le consideraban a él? Dios. Dios. Por eso los pilotos de Japón, cuando sus naves eran heridos, ¿qué hacían ellos? Se venían y se estiraban porque ellos pensaban que estaban muriendo por un Dios. Kamikaze, ¿no? ¿Saben cuándo fue que, según yo escuché, ¿no?, muchos japoneses abrieron los ojos? Cuando la bomba atómica, lastimosamente, ¿no?, cayó en Hiroshima y Nagasaki. Porque durante mucho tiempo el ejército de Estados Unidos mandaba mensajes, dice que echaba panfletos, muchos volando, mucho tiempo, avisando: abandonen la ciudad porque va a caer una bomba que va a arrasar, abandonen la ciudad. Pero el emperador decía: no, está a nuestro poder, nosotros tenemos el poder del emperador. Japón jamás será tocada, Japón es la tierra del sol naciente, Japón es la tierra de los dioses, Japón, bla, 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 bla. ¿Y después qué pasó? Entonces ahí abrieron los ojos. Había sido, Japón no era la tierra de los dioses, ¿no? Había sido Japón, no era todo lo que creía. Y vieron cosas terribles, ¿no? Cosas terribles. Ahí los generales decidieron firmar la rendición. Los generales. No sé si el emperador decidió eso, pero los generales sí. Entonces, eso es para que podamos entender, ¿no? Hoy en día hay muchos líderes religiosos. Entonces, cuando yo veo una vez así, que hacen su show, todo eso, y muchos se sujetan a eso, se someten a eso. Eso es porque están viendo algo más allá que un simple hombre, que un simple mortal. Creen que hay una fuerza sobrenatural en una persona para que le someta y le esclavice de esa manera. Y no es así. No es así. Nosotros estamos para confiar en el Todopoderoso. Morirán, todos caerán, morirán juntos. Proverbios 25, 19. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. En un tiempo inestable, en momento de dificultad, vos confías en alguien que no tiene mucha convicción, entonces es como estar mal. Entonces tus problemas graves y en momento de dificultad tenés que saber bien en quién vas a confiar. Proverbios 28, 25. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Eterno resulta en prosperidad. ¿Qué es avaricia? Por ahí sí me pueden explicar. Mientras tomo agua, Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Sabes? Una respuesta directa, ¿no? Un afán desordenado, dice, de querer todo. Hay potape, hay potamo, hay potá. Y provoca, ¿qué dice? Pleitos. Te vas a discutir con fulano, porque quiere obtener, conseguir, lograrlo, sea lo que sea, pasando sobre quien sea. Eso provoca pleito. Pero el confiar en el Eterno resulta prosperidad. Yo dejo mi vida, mi trabajo, mi esfuerzo en las manos del Todopoderoso, Él me va a beneficiar. Amén. Bueno, Jeremías 17:5, esta palabra es chocante, pero hay que decirlo. Y esta palabra estaba relacionada en el tiempo del profeta Jeremías, cuando los reyes que estaban en su época querían hacer alianza con Egipto. Y como en esta época está ocurriendo lo mismo, por eso la voy a mencionar. Probablemente Jeremías la obtuvo de los textos de Isaías. Esto dice el Eterno: malditos. Maldito significa queda fuera de la voluntad del Padre o sin su bendición.
son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Eterno. Ahora, ¿eso qué es lo que voy a decir, pastor? Que no podemos confiar en las personas. No es de eso que está hablando. Otra vez, vamos a entrar en contexto. Un imperio está por atacar nuestro país, está por destruirnos, y un profeta más de 20 años nos está diciendo cuál es la causa. La causa es que se han apartado de la palabra, han vivido corruptamente, sus vidas es desordenada, y el Padre quiere que ordenen sus vidas. Pero vos no querés hacer eso, porque no querés que te digan esas cosas. ¿Se acuerdan que decía, no quiero que nos diga lo correcto, quiero que nos diga mentira? Entonces, como no querés cambiar eso, busca otra opción. No, mejor voy a confiar en algún político famoso que va a solucionar mis problemas. Voy a ir a hablar con alguien que vaya a hacer estas cosas. No, el famoso que siempre vive robando, haciendo tontería y se va a la comisaría, y en vez de querer cambiar su vida, ¿sabe? No, yo tengo luego mi tío comisario, tengo luego mi tío general, y a ellos no le voy a hablar y me van a sacar otra vez de la cárcel. En eso confía. Ese es un maldito, dice. La persona que va a confiar en hombre para que le solucione sus problemas y no quiere cambiar su vida, no quiere dejar su estilo. Tiene que pensar muchas veces, ¿por qué siempre estoy fracasando? ¿Por qué siempre caigo? Mi vida, el estilo de vida, es lo que no puede hacer que mi vida prospere. No, pero para eso tengo a mi papá que soluciona pagando nomás. Papá, necesito plata. Solucionamos el problema. Bueno, esa persona, recuerden, estaba hablando de los reyes, pero nosotros podemos usar como ejemplo también. ¿De qué se está hablando? De que vos, en vez de cambiar tu vida, como te dice el Todopoderoso, preferí confiar en alguien que te va a solucionar los problemas nomás. Son entonces un maldito. Salmo 146. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Romanos 9:30. Esta palabra es importante. Miren lo que decía, y esto vamos a explicar, vamos a usar tiempo acá, porque vamos a explicar esto. Porque se traduce también en nuestra época. Y el profeta Isaías mencionó ese punto, y miren cómo el apóstol Pablo tomó esta palabra, utilizando palabras del profeta Isaías. Ahora, ustedes que me están escuchando ya bastante hablar del profeta Isaías, ¿cuál era el mensaje en aquella época? ¿Acaso era que dejen la Torá, dejen la ley, dejen la instrucción? No, al contrario, la Torá y el testimonio, el que no fuera conforme a esto no le ha amanecido. Entonces ahora Pablo aparentemente está usando palabras que van en contra de la Torá, en contra de la ley, y casualmente utiliza texto del profeta Isaías. ¿Será entonces que Pablo está medio de juicio por ahí? ¿O no le entendía al profeta Isaías? Vamos a ver qué es lo que dice acá. Romanos 9:30 dice, confiar en el sistema de la religiosidad, entre paréntesis. Eso es lo que va a hablar acá. Confiar en el sistema de la religiosidad. Eso también es un sistema, una fuerza. ¿Qué significa todo esto? Dice el versículo 30. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Elohim, y ahí ya nos quedamos, un momento. Los gentiles no trataban, y cierto, ellos no trataban de hacer las cosas de acuerdo a la religiosidad de esa época. Un ejemplo nomás tenemos en Nicodemo. No es Nicodemo. ¿Cómo se llama? Cornelio. Cornelio era romano y tenía un deseo de servirle a los judíos. Entonces, por tal razón, él empezaba a hacer esto, dice ayudar. Él era romano, él tenía influencia romana. Y después empezó a interesarse en las cosas de los judíos, en la manera de los judíos. Pero ¿por qué no podía acercarse mucho a Elohim, a Dios? Porque los judíos le ponían reglas, reglamentos. Entonces, eso le interrumpía a él. Pero su corazón estaba conectado hacia servir a ellos. Tal vez no aplicaba muchas reglas que el judaísmo tenía. Pero ¿qué pasó una vez? El Todopoderoso le buscó. Y Pedro se fue y le habló. Y le hizo parte de su pueblo. No sé si me están captando. Entonces, no era el problema ahí la Torah. El problema era el sistema religioso. Eso era el problema, como en el tiempo de Isaías. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Elohim, o sea, sistema religioso judío, fueron declarados justos o sadik. ¿Qué es sadik? Una persona que vive conforme a lo que el Padre quiere. Ese es justo.
hace lo que al Padre le agrada. O sea, a los ojos de Elohim. ¿Y qué significa? Frutos y acciones. Ellos aplicaban lo que el Todopoderoso quería. Los religiosos, seguían, solamente hablaban. Hablaban nomás. El religioso habla, pero no hace nada. Después, frutos y acciones. Y eso sucedió por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La emuná. ¿Y qué es emuná? Fidelidad a las promesas. Como ellos recibieron la promesa de que son un pueblo elegido por el Eterno para hacer cosas positivas, su vida empezó a cambiar. Por eso, ¿qué es lo que empezó a hacer la iglesia cristiana, vamos a llamarle así? Cuando empezaron a reunirse, empezaron a recaudar para ayudar a las viudas, a los necesitados, empezaron a aplicar lo que dice la palabra. Pero durante mucho tiempo, el sistema religioso judío, ¿qué hacía? Les robaba, les sacaba, les cobraba impuestos para el templo, impuestos para esto. Eran ladrones. Yeshua los criticó por eso. Entonces acá no era el problema seguir o no seguir la Torah, sino someterse a un sistema religioso y creer que por eso vos sos justo. A mí no me importa si hago lo bueno o no. Lo que sí, yo dependo de esta religión, dependo de este sistema, por eso yo ya soy justo. Así ellos creían. 31. Pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley, otra vez sale cumplir la ley. ¿Qué es la ley? Sistema religioso judío. Para llegar a ser justo ante Elohim, nunca lo lograron. Se esforzaron, dice. ¿En qué se esforzaron? En hacer todas las reglas que le habían establecido. Por eso los prosélitos, cuando veían que los seguidores de Yeshua no aplicaban las reglas que a ellos le cargaron para hacer, le obligaron para hacer, se enojaban y se iban y le exigían. No, así no tiene que ser. Ustedes tienen que guardar esto, circuncidarse, guardar el Shabbat rigurosamente. Le empezaban a exigir reglas que el Todopoderoso no le había dado. ¿Están captando, no? Ese era un sistema humano. Y si vos confiabas en ese sistema humano, que era maldito, y el Padre no iba a estar contigo. Lo mismo estaba pasando en tiempos del profeta Isaías. Estaba el sistema religioso, muchos estaban confiando en ese sistema religioso, no en las palabras del profeta. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justo ante Elohim por cumplir la ley en lugar de confiar en él. Tropezaron, y atiendan bien acá el profeta Isaías aparece. Tropezaron con la gran piedra en su camino. ¿Quién dijo esto? Profeta Isaías. Entonces jamás el apóstol Pablo estaría hablando en contra de la ley y ahora mencionando un texto del profeta Isaías. No tiene sentido. ¿Y qué dice? ¿Qué dice que dijo Isaías? Elohim se lo advirtió en las escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Desde mi perspectiva, y entrando a Jeremías, eran las palabras que el profeta Isaías estaba dando. Si ustedes no confían en esta palabra, van a tropezar, van a caer. Pero todo el que confíe en él, que es él, promesa del ungido, porque el profeta Isaías hablaba de un ungido, de un líder, de un rey. Aunque en este momento, de acuerdo al contexto en que estamos, en capítulo 31, el rey todavía está así, pero recuerden que ese es el Emanuel de la Biblia, el que va a unirse con Elohim, el que va a lograr que Jerusalén sea salva y que a través de eso muchos vengan y se refugien ahí. Ese es el rey Ezequías. Entonces los que confíen en él jamás será avergonzado. Y eso es muy importante entender. Eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. ¿Se captó este punto? Ahora fíjense un texto más, Romanos 10:11. Como nos dicen las escrituras, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Y ahora vamos a ver lo que dice el texto en el profeta Isaías, que ya habíamos compartido semanas atrás. Isaías 28:16. Por lo tanto, esto dice el Eterno Soberano: miren, pongo una piedra de cimiento. ¿Qué significa esta piedra de cimiento? Probablemente piedra que sostiene muros y arcos y puentes. Generalmente cuando se hace una construcción de piedras, se levanta todavía una piedra que va a poner para que sostenga todo. Ustedes pueden buscar en Google y van a ver normalmente dónde estaban ubicadas esas piedras. Cuando se reunía así para hacer un arco así,
y ahí ¡puc! Se ponía uno ahí y sostenía, si la fuerza de esa piedra lo sostenía, o en algún puente o en algún lugar. Esa piedra era la que el Todopoderoso estaba poniendo, era la promesa de un líder que les iba a traer esperanza. Muchos líderes judíos no confiaron en Ezequías. Cuando Ezequías, el rey Ezequías, les dice, no vamos a ir a la guerra, cada uno regrese a sus cuarteles, solo se va a quedar la guardia presidencial. Y ellos, entonces vamos a morir en nuestro puesto. Muchos se enojaron, estaban molestos porque estaban rodeados de asirios y él mandó, ¿cómo dice? Replegarse, se dice. Mandó replegarse, ¿no? Descansen, así como se dice a los militares. Entonces no confiaron. ¿Y qué hizo Ezequías? Se fue y puso su problema ante el Eterno. Se arrodilló en el templo y puso la nota que le había enviado el rey a Siria y oró y clamó. Y esa misma noche el Todopoderoso envió su ángel y les libró. Todavía no estamos llegando a eso, pero yo ya lo estoy anunciando, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, ¿dónde me quedé? Muro arco. En Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Desde mi perspectiva, esto estaba hablando del rey Ezequías en aquel tiempo. ¿Quién es el rey Ezequías? El linaje de David. ¿Quién vendría en el futuro del linaje de David y traería la misma esperanza al pueblo de Israel? Yeshua. Yeshua venía del linaje de David y también iba a ser la piedra principal. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes desecharon lo que dijo el profeta Isaías, la piedra principal del ángulo. Y se refería a Yeshua. Amén. Bueno, ¿qué versículo estamos? 4. Parece que vamos a terminar hoy, ¿no? Porque el Eterno me dijo a mí de esta manera. Bueno, el versículo 3 hablaba de los que confían en hombres. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Como león y cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no les espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así el Eterno de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Y el versículo 5, como las aves que vuelan, así amparará el Eterno de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Entonces, los que confían en hombres, ya vemos su destino, caída. Pero los que se quedan y esperan en la protección del Eterno, van a recibir resguardo. Y vamos a ver lo que dice en la nota 5, ¿no? El versículo 4, en Nueva Traducción Viviente. Pero el Eterno me ha dicho, recuerden, los profetas siempre hablaban palabras del Eterno. Cuando un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ha matado, no lo asustan los gritos ni los ruidos de toda una multitud de pastores. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es un dicho. En el bosque o en la selva, cuando un leona no salía a buscar comida para su cachorro y encontraba una oveja y le mataba a la oveja y ya su cachorro venía a comer la oveja, dice que los pastores venían en cuadrilla, ¿no?, para pelear contra ese león. Entonces el león, ¿qué hacía? Se iba corriendo. ¿Qué dice que hacía el león? Así, ay, no, que ustedes me obligan a hacer, ¿no? Entonces la gente se iba corriendo, ¿no? O sea que lo que el padre está diciendo, yo como ese león que protege a sus hijos que se están alimentando, aunque vienen pastores a reclamar algo, yo así también voy a estar ahí, voy a estar defendiendolos a ustedes. Así está hablando acá. Acá no es que está hablando del león Satanás que viene a devorar a la ovejita. Eso es importante entender, porque no en toda la parte donde aparece el león es Satanás. Está hablando de una expresión de algo cotidiano que ocurría. O sea que lo que quería decir que cuando un león ya le agarró a una ovejita y le está dando esa ovejita a sus cachorros y vienen los pastores y le quieren espantar, él no va a dejar. Él va a dejar que sus cachorros sigan alimentados y él le va a espantar a esas personas, a esos pastores. Por más palo que traigan, no les va a dejar, no les va a abandonar. El Eterno de los ejércitos celestiales se moverá
en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. Recuerden de qué estamos hablando aquí. No confíen en Egipto, no confíen en las tropas de Egipto, no confíen en los carros de Egipto, no confíen en los caballos de Egipto. No se sometan al sistema del faraón. Tu Elohim, tu Todopoderoso, Él te va a proteger. Entonces está entre tómalo y déjalo, ¿verdad? Tómalo o déjalo. Y ese era el tema acá. Y esto es lo que va a ir avanzando a medida que vayamos compartiendo. Isaías 42:13 es un adelanto de lo que vamos a escuchar. Dice, el Eterno marchará como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos tus enemigos. Dos palabras que salen en Isaías 42. Bueno, versículo 6. Ahora, no confíe en imperios, no confíe en Egipto, no confíe en el sistema. El Todopoderoso te va a salvar, el Todopoderoso te va a rescatar. Entonces, una vez entendido este punto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me pide el Todopoderoso? ¿Qué dice ahí? Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Regresen. ¿Qué significa regresen? ¿Cómo se dice en hebreo regresen o vuelvan? Teshuvah, ¿no? Teshuvah, regresen. Lo que se tradujo como arrepentimiento, ¿no? O ¿cómo era arrepentimiento en griego? No olvidé. Metanoia, ¿no? Pero metanoia es cambiarse, ¿no? Cambiarse de mente o de bando, solamente cambiar. Pero vamos a suponer, ustedes están en un ambiente corrompido, ¿no? Donde la gente se mata, se roba, asesina, de todo hacen. Y ustedes son parte de ese ambiente, también esas prácticas. Pero cambian su mente, se dan cuenta que estas cosas están mal, estas cosas no es bueno, estas cosas es fea, pero siguen ahí. ¿Son igual culpables o no? No sé si me captan, ¿no? Siguen ahí. Por ejemplo, están en un grupo de terroristas, ¿no? Que atacan pueblos, que queman aldeas, que ejecutan a personas. Y ustedes también la acompañan, pero ustedes no están de acuerdo con eso, ni ustedes tienen esa mentalidad. ¿Son culpables o no? Eso es lo que la Biblia está diciendo. Eso sería metanoia. Solamente ya no tenés más esa idea, pero seguí ahí. Entonces, lo que en el pensamiento hebreo, una persona que está en metanoia debería hacer, que es salir de ahí. ¿Me entienden, no? No simplemente metanoia, sino teshuvah. El hijo pródigo, vamos a usar el hijo pródigo, cuando estaba en el campo, ya no podía comer, ya no podía hacer nada, le vino la metanoia. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vivo miserablemente. Y sufría y sufría. Pero la metanoia le salvaba, le ayudaba. No. Después, ¿qué le vino? La teshuvah. Saldré de aquí y me iré a la casa, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado, he hecho todas estas cosas. Entonces, esa acción de salir del lugar donde está y regresar a su padre es el teshuvah, el volver. Eso es lo que va a salvar su vida. ¿Me captan, no? Eso es. Pero muchas personas ahí donde están en el mundo corrompido, ahí dicen que está mal todo esto. Está mal, pero siguen ahí. Siguen en ese mundo perdido y corrompido. Nota 6. Isaías 31:6 dice, pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven y regresa al Eterno. Esto dice en la Nueva Traducción Viviente. Aunque eres terrible, deformándote, pero ellos llegan a Sherogate, ellos llegan a Shendie, vuelvan a mí. Así está hablando. Zacarías 1:3 dice de la siguiente manera, por lo tanto dice al pueblo el Eterno de los ejércitos celestiales, regresen. ¿Qué es regresen? Teshuvah, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Mientras vos estés todavía en ese mundo apartado, aunque esté en contra de ese mundo, tu corazón va a seguir siendo culpable. Es lo que le pasó a Lot. Lot estaba en Sodoma y Gomorra y dice la Biblia que él estaba en contra de esas prácticas.
Inclusive la Biblia le llama justo a Lot. ¿Por qué le llama justo? Porque él no hacía las prácticas que ellos hacían. Él seguía la forma como el Todopoderoso le había enseñado a través de su tío Abraham. Pero ese lugar, ¿qué hizo con él o con su familia? Corrompió. Sus hijas se corrompieron. Su esposa se corrompió. Entonces no pudo escapar del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra en totalidad. Porque por más que el Todopoderoso tuvo misericordia de él, porque él era una persona justa y envió sus ángeles para rescatarle, pero mientras viajaba, ¿quién se rehusó a salir de ahí? Su esposa. Porque su esposa, ¿qué hizo? Volteó hacia atrás. Quiere decir que aunque me estoy yendo hacia la salvación, mi corazón está hacia la perdición. Mi deseo. Estoy triste porque están destruyendo este país. Entonces ella se quedó con ese país. Y después se fue, en vez de irse a un lugar donde él había pedido, creo que era Zoar, la ciudad que él pidió. Quiero irme a Zoar. Y el Todopoderoso le dijo a través de los ángeles, vete ahí. Era una ciudad. Pero él no se fue a Zoar, se fue a una cueva. Se alejó de toda civilización. Y en la mente de su hija entró el pensamiento que se terminó el mundo. Porque para sus hijas, fuera de Sodoma y Gomorra, ya no había mundo. De tanto que ellos estaban sumergidos en el sistema que había en Sodoma y Gomorra, para ellos el mundo se acabó. Es igual. Muchas personas, ustedes saben, que fuera del mundo que viven, no hay otro mundo. No hay más nada. Y si ahí fracasamos, ya no nos queda nada, ya yeyucamante. Estamos muertos, estamos perdidos. Me voy a la bebida, me voy a las drogas, me voy a... Porque no conocen el mundo que el Padre le quiere dar. Entonces Lot, por miedo o por no sé, por vergüenza, qué sé yo, que le habrá venido en su mente, no quiso irse a Zoar. Se fue a una cueva y ahí se corrompió con sus hijas. Y ustedes ya saben la historia. Entonces por eso, verdadero, aunque él estaba metanoizado, así vamos a decir, ¿no? Vamos a inventar palabras, ¿no? Estaba, eso podríamos decir, arrepentido. Se arrepintió de todas las cosas que había en su tierra, pero no hizo teshuvá, no regresó. Ahora, ¿dónde él tenía que regresar? ¿A quién tenía que regresar? ¿Quién tenía la promesa en aquel tiempo? ¿De quién él se había apartado? ¿Se acuerdan de quién se había apartado? De Abraham, por codicia, porque quería tener más riqueza, porque quería tener más fama. Él se había apartado, él no se fue directamente a Sodoma y Gomorra, pero lentamente, dice la Biblia, su corazón se fue acercando hasta que ya empezó a vivir ahí. Y ahí fue el resultado. Hermano, tal vez no se ve la corrupción en la vida de las personas de entrada, pero tengo experiencia y he visto a medida que pasaron los años cómo lastimosamente la vida de muchas personas por alejarse del Padre ha ido fracasando. ¿Y saben qué? ¿Cómo termina esa persona que ha fracasado? Sin darse cuenta más. Ya el fracaso ya arrapamos a su vez. Entonces ya es normal ya fracasar. El ver que todo su entorno ha fracasado, todo está fracasado, ya le es común. Entonces esa persona en la Biblia se le llama leproso. Ya no siente más nada. Solamente hasta que la lepra pues te va acabando con toda sensibilidad hasta que un día te mata. Y así es. Solamente queda eso. Acá no estamos, que conste esto en el acta, no estamos hablando de nadie en particular. No lo estoy mencionando a nadie. Usted en su mente, esto está diciendo por fulano, por mengano. Esa es su idea. Pero es la tristemente célebre realidad de las personas. Regresen, dice, a mí y yo volveré a ustedes, dice el Eterno de los ejércitos. Mateo 3:8, miren lo que dice acá. Predicación de Juan el Bautista, tiempos de Yeshua. Demuestren, versículo 8, ¿no? 3:8. Juan el Bautista le habló así a los líderes religiosos. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Elohim. No diciendo, estoy arrepentido, me arrepiento, perdónenme, oh Señor, ayúdame, libre. No. Show no. ¿Cómo quiere Juan Bautista que le demuestren que realmente se han arrepentido? Cambiar.
depende de actitud. Cambien su manera de ser, su manera de actuar, su manera falsa de comportarse con las personas. Dejen de ser, ¿cómo se dice? Exactamente, esa palabra. Porque ellos venían ahí, no, nosotros somos los religiosos, los hombres de fe. No digan simplemente el uno a otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Elohim puede crear hijos de Abraham de estas piedras. ¿Qué significa decir que somos hijos de Abraham? En este tiempo muchas personas han dicho, a Abraham se le fue dado las promesas, ¿no? Abraham recibió las promesas antes que viniera la ley, las instrucciones. Entonces decir que vos sos hijo de Abraham significa que vos no estás sujeto a ninguna ley ni a ningún mandamiento, sino que vos estás sujeto solamente a la herencia de fe que tuvo Abraham. Entonces que vos si tenés también la fe como tuvo Abraham, vos ya sos salvo. No sé si me están captando. La herencia de fe. Abraham no recibió ninguna ley, aunque eso es falso. Abraham recibió la ley. Abraham, por su estilo de vida, el Padre le justificó. Aunque uno dice, si Abraham tuviera que justificarse por su vida, no tendría para con Dios, dice. Y sí, tiene razón. Está hablando que él, si no hubiera sido una persona que creía en lo que el Todopoderoso decía y solamente iba a hacer por sus acciones, él iba a fracasar porque él muchas cosas, muchos errores cometió. Pero él se sujetó a una promesa y esa promesa era una simiente. Y muchos errores que él cometió, muchas faltas que él tuvo, fue porque estaba buscando esa promesa. Igual que como se puede decir la vida de Tamar, ¿no? Tamar también hizo unas cosas bíblicamente deshonrosas, pero ¿por qué Judá la llamó justa a pesar de todo? Porque entendió que ella cometió esas faltas, esos errores, porque iba en busca de una promesa. Y muchas veces por causa de que no se le veía, no se cumplía lo que ellos estaban esperando. Entonces hay diferencia entre el que hace las cosas porque tiene deseo de maldad y deseo de perversidad. Y hay diferencia. Ciertamente, algunas personas que no conociendo muy bien la Biblia, estaban en diferentes tipos de denominación, congregación, y trataba de hacer las cosas para agradarle al Padre y cometió muchos errores o hizo cosas que realmente no tenía que hacer, el Padre no les culpa por eso. Si ustedes con toda sinceridad se iban y caminaban a cada cupe, porque realmente confiaban en que Dios les estaba bendiciendo o hacían cosas que creían que Dios les estaba ayudando, o se iban a orar y clamar y hasta hablaron en lengua, no sé, porque creían que Dios estaba con ustedes, el Padre no les va a juzgar por eso. Al contrario, les va a premiar si veían que en sus corazones realmente había fidelidad a Él, como hizo con Cornelio. Él le premió, como hizo con Rahab también. Ella era ramera, pero en su corazón estaba en busca del Padre y se hizo muchas cosas ahí cuando le escondió a los mensajeros, que son apóstoles al final, y mintió a su rey y era mentirosa, pero ella fue justificada, habitó con el pueblo de Israel, está en la genealogía de Yeshua. Entonces, estas personas buscaron con sus hechos agradar al Padre. Muchas veces, por ignorancia, sus hechos eran cosas que la Torah prohíbe. Y vemos que el Padre igual las justificó. Bueno, entonces, estos hombres también decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Inclusive en el libro de Zacarías habla que muchos justificaban tener otra esposa, porque Abraham también tuvo otra esposa, así decían. Abraham también tuvo otra esposa, así nosotros podemos también cambiar de esposa. No digan simplemente uno al otro estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Elohim puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Elohim está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol, y miren lo que dice ahí, que no produzca buenos frutos, será cortado y arrojado al fuego. ¿De qué se trata? Frutos. Son acciones. Son un árbol, pero en vez de salir buenos frutos, te sale fruto inútil. Entonces los que entienden de árboles, ¿qué hacen con ese tipo de árbol? O estorba a Beinacoa. Vamos a cortar y tirar en el fuego. Palabras de Yeshua. Mateo 4:17. Palabras de Yeshua, el restaurador de Israel. A partir de entonces, esto era
después de que Juan Bautista empezó a hablar, después de que él se acercó a Juan Bautista, fue ungido por el Eterno a través del río Jordán, él salió una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, escúchenle a él. Yeshua empezó a hablar. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo Yeshua? A partir de entonces Yeshua comenzó a predicar, arrepiéntanse. Fíjense, Yeshua, Jesús, empezó a decir Teshuvá. Ese era el mensaje desde la antigüedad, desde el profeta Isaías. Y si uno analiza de qué habló Isaías, va a analizar de qué habló Yeshua. No puede ser que Isaías hablara de una cosa cuando decía Teshuvá, pero Yeshua quería decir otra cosa. Isaías decía, vuelvan a la Torá, vuelvan a las instrucciones, a la ley y el testimonio, si no fuera conforme a esto no la ha amanecido. Pero Yeshua dice, dejen ya de seguir la Torá, dejen ya de someterse a la Torá, vuelvan a creer solamente en un hombre como yo, en un ser humano, porque en ese momento Yeshua se presentó como ser humano, con carne y hueso. Entonces cuando ellos veían a Yeshua, ¿a quién le estaban viendo? A un ser humano. Por eso ellos no podían confiar en un ser humano. ¿En quién tenían que confiar? En lo que salía de la boca de ese ser humano. ¿Qué es lo que salía? La davar de Elohim, la palabra del Eterno. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, si no creen en Moisés y sus escritos, tampoco creerán mis palabras. Eso era Teshuvá. Regresen a la palabra. Regresen a la escritura, dejen de confiar en el sistema religioso humano, lo mismo que está diciendo Isaías, para que no venga perdición sobre Jerusalén. Amén. Arrepentíos, regresen de su mal camino, significa, de sus pecados y vuelvan a Elohim, porque el reino de los cielos está cerca. Para que se restaure el reino de Judá a través de su rey y dejen de estar pendiente de los imperios, de las potencias, tienen que volver a la Torah, volver a Yeshua, a volver al mensaje del Eterno. Lo que dijo Daniel, capítulo 2, versículo 44, profecía de Daniel, año 850 aproximadamente. Esto es cuando el rey Nabucodonosor tuvo una visión, creo que vio una estatua grande, ¿no? Y no sabía qué era. ¿Conocen la historia, no? Ustedes pueden buscar después de qué se trata. Pero yo solamente les muestro la interpretación de lo que Daniel entendió, de lo que representaba, creo que la roca que caía sobre los pies de esta estatua. Dice, durante los gobiernos de esos reyes, el Elohim del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos. ¿Quién eran esos reinos? Sistema religioso y político, y permanecerá para siempre. Está refiriéndose al reino del Eterno. El Todopoderoso va a aplastarlo y va a enviar a su ungido. Bueno, nos queda un versículo, ¿no? No, dos versículos, tres todavía no, tres. Porque en aquel día arrojará al hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, para que vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tribulatorios. En la nota 7 sale, fíjense lo que dice, yo sé que llegará el día glorioso cuando cada uno de ustedes desechará los ídolos de oro y las imágenes de plata que han hecho sus manos pecadoras. Ezequiel 14:6 dice, desde Babilonia, año 580, Por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Eterno soberano, arrepiéntanse, Teshuvá, y abandonen. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es Teshuvá? Abandonen sus ídolos. ¿Por qué hay que abandonar los ídolos? Porque la Torah prohíbe. O sea, Teshuvá es regresar al Padre conforme a lo que el Padre dice por medio de la Torah. Y dejen de cometer ya sus pecados detestables. ¿Qué es pecado detestable? Infracción de la Torah. Yo el Eterno les responderé a todos, sean israelitas o extranjeros. Que habla de israelitas o extranjeros que quieran aceptar la Torah. Los que me rechazan
y se levantan ídolos en su corazón y así caen en pecado y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo, me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso. Cuando las elimine de mi pueblo, entonces ustedes sabrán que yo soy el Eterno. O sea que esa persona que vive rebelándose contra la palabra, pero cuando se siente mal, cuando se siente con problemas, se va y busca ayuda de los profetas. Oh, profeta, por favor, revélame lo que dice el Eterno. Yo le voy a decir, el Eterno te ha rechazado. El Eterno te ha tirado. ¿Saben quién hizo así? ¿Se acuerdan? El rey Saúl, ¿no? Toda su vida se rebeló contra el Todopoderoso, persiguió al rey David, iba ahí, la deporte. Después cuando los filisteos estaban por matarle, él como loco se iba y le buscaba al profeta, hasta consultó a los muertos para hablar con el profeta Samuel. ¿Pero qué fue su mensaje? Estás muerto, estás fuera. Bueno, nota 7, ¿no? Ya leímos eso, ¿no? Versículo 8. Entonces, ya leímos el versículo 8, ¿no? Caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de los que de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Vamos a ver esta nota, ¿no? Porque esto es un anticipo de lo que va a ocurrir con el rey de Asiria. Isaías 31:8, nueva traducción viviente. Los asirios serán destruidos, pero no por la espada de los hombres. Fíjense, la espada de Elohim los golpeará. Se dejarán llevar por el pánico y huirán. Los fuertes jóvenes asirios serán llevados cautivos. Esto es una previa de lo que viene más o menos en el capítulo 38-39. Si ustedes quieren spoilear, ustedes spoileen. Pero eso, ¿cómo va a acabar el Todopoderoso con los asirios? Ya, miren, ya el profeta a través de su mensajero le está diciendo al pueblo, Dios va a enfrentarse con ellos. Ustedes no le van a derrotar, ni una flecha de ustedes le va a derrotar a los asirios. Así que confíen en él. Isaías 10:12 decía de antemano, después de que el Eterno haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo, esto lo que hice con el poder de mi brazo, lo planifiqué con mi astuta sabiduría, derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros, como un toro he derribado a sus reyes. O sea, ya el profeta Isaías había dicho en el capítulo 10 que Asiria era un instrumento para castigar a las naciones, tanto Edom, Israel, el resto de Judá, todo eso ya habíamos visto, ¿no? Pero cuando termine el trabajo que tengo para los asirios, después los voy a castigar a ellos también. ¿Por qué los va a castigar a ellos? Porque ellos dicen, nosotros somos los que hemos conquistado esto. Nosotros somos Dios. No hay Dios contra nosotros. Y por eso también ellos van a caer. ¿Se acuerdan de un rey que dijo así también? El rey Nabucodonosor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el rey Nabucodonosor y este rey Senaquerib? Que el rey Nabucodonosor, de acuerdo al libro de Daniel, entendió su falta cuando fue convertido en perro o en vaca, no sé, y se humilló por 7 años y después su corazón cambió. Entonces el padre le permitió a él morir tranquilamente y después, cuando reinó su nieto Belsasar, tuvo ese pensamiento, yo soy mejor que Dios, y no se quiso humillar. Entonces ahí el imperio babilonio cayó ante los persas. Así ocurrió. Bueno, finalmente, versículo 9. Y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice el Eterno, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Entonces van a correr como ratas. Y la nota dice, nueva traducción viviente 31, hasta los más fuertes temblarán de terror y los príncipes huirán al ver sus banderas de guerra, dice el Eterno, cuyo fuego está en Sión y sus llamas arden desde Jerusalén. O sea, ellos van a ver como que un fuego se les lanza desde Jerusalén, pero no va a pasar nada. Para terminar este texto quiero leer Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Eterno hablaron entre sí y el Eterno escuchó lo que dijeron.
En la presencia de él escribieron un rollo de memoria para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. En este texto dice que Malaquías es casi el último libro, ¿no?, del Antiguo Testamento, que para que siempre nos recordemos de cómo fue nuestra vida, cómo fue el temor del pueblo, cómo nos libró el Padre, lo vamos a registrar en unos rollos, en unos libros. Y cada vez que nos sentimos como con ganas de entender qué pasó, vamos a volver a revisar esos libros. Toqué este texto porque podemos entender por qué existe la Biblia, qué es su propósito, por qué algunos narraron estos textos, para que cada vez que estemos viviendo situaciones complicadas, a través de la palabra, busquemos y nos acordemos de su nombre y le podamos dar honra. Amén. Entonces, hoy hasta aquí hemos compartido este capítulo. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.